Green Deal parece ser la expresión del momento. Se alude a él como una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué se esconde detrás de esta idea? A ello dedicaremos esta serie de webinars dentro del ciclo Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Funcas y por Agenda Pública, con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Exteriores de España, a través de su programa Hablemos de Europa. Yo soy Cristina Monge y junto con mi compañero Pau Solanilla y los principales expertos y expertas en la materia, vamos a mostraros por qué el Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa. Hoy abordaremos uno de los temas esenciales para que el Green Deal se convierta en esa oportunidad, nada menos que los instrumentos financieros, las herramientas que el propio Pacto Verde Europeo dispone para hacerlo realidad y para conseguir que sea un agente clave en esa gran transformación a la que nos enfrentamos. Para ello tenemos hoy aquí a tres invitados de lujo, a los que hemos tenido que convencer muy poco, porque enseguida ha mostrado su disponibilidad para colaborar y para estar hoy aquí, con el objetivo de que nos ayuden a entender, a interpretar y a analizar estos instrumentos financieros que hagan posible el Green Deal. Tenemos con nosotros a Pablo Conejo Torres. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión de Recursos de la Unión Europea, director de fondos de Red to Red, experto en programación y gestión de fondos estructurales con una experiencia de más de 15 años en proyectos de apoyo a las administraciones, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas. Desde luego, conoce perfectamente el día a día de los instrumentos financieros que pueden ayudar a hacer realidad este Green Deal. Bienvenido. Nos acompaña también Inés García Pintos. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Inés es asesora independiente de sostenibilidad y finanzas sostenibles y profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid y en otros centros docentes. Es miembro del patronato de la Fundación Ecodes, donde coincidimos, y de las juntas directivas de Forética y de DIRSE. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector financiero como directora de RSC de CECA y de CECABAN. Y fue también la primera presidenta mujer de SpaceX. La segunda en la presidencia, pero la primera presidenta que fue mujer. Un gusto tenerte, Inés. Y finalmente completa este cuadro Ricardo Pedraz. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Bienvenido y muchísimas gracias. Ricardo es consultor senior de AFI, Analistas Financieros Internacionales, y coordinador del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la propia AFI. Actualmente es coordinador académico del Programa de Desarrollo Directivo de Finanzas Sostenibles en AFI, Escuela de Finanzas, y miembro del equipo de trabajo que gestiona la Secretaría Técnica del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España. Aparte, está también el Foro Académico de Finanzas Sostenibles promovido por Triodos Bank y por la propia AFI y la Escuela de Finanzas, proyectos en los que coincide muchas veces con Inés García Pintos. Hay que decir, por cierto, que aunque cada uno de estos tres expertos tienen su vida profesional de forma independiente, luego coinciden en foros, en think tanks y en sitios donde se intenta profundizar en estas líneas, ¿no? Ricardo cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría en el desarrollo económico, sectorial y política pública, muchos de ellos compartiendo proyectos con Pablo Conejo. Por lo tanto, también han trabajado juntos. Trabaja en análisis y evaluación de impacto socioeconómico de planes y proyectos de inversión, de planes sectoriales de desarrollo e inteligencia de mercado. Su experiencia más destacada la tenemos en el desarrollo de instrumentos público-privados de apoyo financiero, planteamiento que comulga totalmente con estas directrices que se plantean hoy para hacer posible la transición en el marco de Green Deal. Por lo tanto, como se puede ver, tres expertos con perfiles muy complementarios y que además llevan tiempo de experiencia trabajando de forma independiente, pero también de forma coordinada para que los instrumentos financieros de la sostenibilidad saquen el máximo rendimiento posible. Así que creemos que son tres personas idóneas para preguntarles lo primero que nos cuenten, ¿no? ¿Qué instrumentos financieros pone en marcha y dispone Green Deal para intentar maximizar sus planteamientos y para intentar llevar a buen puerto sus objetivos? Pablo, si te parece, empezamos por ti. De todos esos instrumentos que Green Deal tiene y que vamos a ir desgranando a lo largo de este webinar, ¿cuáles destacarías por su importancia o por su mayor operatividad? Bueno, a mí me gustaría partir de una valoración general del plan de recuperación, porque me parece que es una estrategia
que está muy equilibrada y que está muy bien pensada la complementariedad entre los distintos mecanismos, sobre todo teniendo en cuenta los ámbitos a los que se dirigen y el momento temporal. Entonces, una vez puesto eso de manifiesto y sobre todo el planteamiento previo a la estrategia que sostiene el plan de recuperación, que también me parece fundamental, porque en un escenario de crisis, en lugar de guardarse en el cajón el planteamiento ambicioso de querer modificar un poco el modelo económico hacia la sostenibilidad y hacia el respeto al medio ambiente, lo que ha hecho ha sido, digamos, afianzarse en eso y ponerlo como requisito de partida para la implementación de los mecanismos. Por lo tanto, esto me parece un movimiento muy inteligente y muy necesario. Y a partir de aquí, a la hora de destacar algún mecanismo, yo considero que los más importantes son los que permiten la reacción a más corto plazo, ¿vale? Estos mecanismos estarían ubicados en el pilar de apoyo a los estados. Ahí está como un mecanismo más importante el de recuperación y resiliencia. Ahí está también REACT-EU. Ahí están los programas de desarrollo rural reforzados y ahí está el mecanismo de acción o transición justa. ¿Por qué me parecen importantes? Bueno, son palancas ágiles para financiar inversiones muy estratégicas en respuesta a la crisis. Se han articulado facilidades para la puesta en marcha de estos mecanismos de una forma muy específica, donde suelen retrasarse los inicios, por lo tanto se le están dando facilidades. Son instrumentos que mayoritariamente se canalizan a través de un circuito que ya está testado y en funcionamiento, que es el de la política de cohesión, por lo tanto un circuito ágil y fluido. Y bueno, todos estos elementos permiten una puesta en marcha muy ágil, que yo creo que es, digamos, el primer hito importante del plan de recuperación. Luego ya un poco por descender a nivel de cada uno, destacaría que en el mecanismo para la transición justa y en los PDR reforzados, la toma de decisión en las estrategias se coloca en el nivel territorial, con lo cual esto no es arroz para todos, sino que es que cada territorio tenga la capacidad de decidir qué inversiones son las que hacen falta y las que de verdad permiten absorber la financiación. Esto es muy importante. Esto también, en cierta medida, va a pasar con REACT-EU en la parte en la que se gestione por parte de las comunidades autónomas. Destacaría en REACT-EU que se pone en marcha financiación muy voluminosa en programas que ya están en curso ahora mismo, por lo tanto, más inmediatez es imposible. Se pone con un plazo muy corto de ejecución y con tasas de financiación de hasta el 100%. Es decir, se alivia mucho el peso financiero que van a soportar el Estado y las comunidades autónomas. Y en el mecanismo de recuperación y resiliencia, si bien todavía nos falta mucha información de cómo se va a implementar, pero las pistas que tenemos son que se va a seleccionar proyectos en todos los niveles, es decir, nivel Administración General del Estado, nivel comunidades autónomas, pero también nivel local. Entonces esto también es una palanca de actuación muy potente y que tiene mucho recorrido. En síntesis, todo esto permite actuación muy rápida, muy estratégica, quitándole el peso al Estado y a las regiones. Por lo tanto, para mí, por esto son los más importantes. Muchísimas gracias, Pablo. Has hecho una primera radiografía muy clara y me quedo con esos dos elementos que decías, ¿no? La rapidez, que muchas veces las dificultades en la gestión las estamos encontrando no en el diseño de políticas públicas, sino en la dificultad luego de su implementación a nivel operativo, ¿no? Y sin embargo aquí sí que se ha planteado así. Y luego algo que yo creo que tenemos que tener todos muy presente, que es la visión estratégica, ¿no? Estamos hablando de financiación para proyectos capaces de transformar, ¿no? Que tengan esa vocación transformadora. Sí. Y eso implica una cierta ambición a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, yo sacaría esas dos cuestiones como primera fotografía. Ricardo, para ti, ¿cuáles serían los instrumentos a destacar? Bueno, Cristina, déjame primero dar un pequeño paso atrás y hablar de una serie de cifras, ¿no?
Simplemente para contextualizar de cuánto estamos hablando. ¿Ok? Lo que se aprobó en el Consejo Europeo de verano, que está pendiente de ratificación por el Parlamento, es dos paquetes presupuestarios, por decirlo así, ¿no? Uno que tiene que ver con las perspectivas financieras del próximo septenio, 2021-2027, y ahí estamos hablando de más o menos 1 millón de millones. ¿Ok? 1 billón en castellano, ¿no? Por otro lado, también estaríamos hablando del paquete al que se refería Pablo, relacionado con el programa Next Generation EU, ¿no? Ahí estaríamos hablando de casi una cantidad similar, ¿no? En este caso, 750.000 millones, miles de millones, perdón. Eso hace unas cifras que en este caso, los 750.000, tienen un espacio temporal de aprovechamiento, de inversión más corto, ¿no? En este caso, 2021-2024. En total, el objetivo del que se plantea la Comisión Europea de vincularlo al Green Deal, estamos hablando de en torno al 30%, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se busca canalizar en este periodo de tiempo unos más de 500.000 millones de euros en los 27 Estados miembros, ¿no? En un espacio de tiempo amplio, pero que es una cifra importante. Yo creo que estamos hablando de cifras bien relevantes y que ponen el foco en la importancia de política que va a tener el Green Deal, ¿no? Dicho esto, es verdad que no solo de la actuación pública va a depender el Green Deal, luego podemos comentar más adelante de eso, pero sí que es verdad que dentro de los programas que van a canalizar estos, más allá de los que decía Pablo, están las políticas generalistas, ¿no? Las que siempre han existido, ¿no? La política de cohesión y la política agraria común, por ejemplo, hablando dos de ellas, ¿no? En este sentido, lo que se hace en esta propuesta, que todavía está pendiente de ratificación por el Parlamento en los próximos meses, es incrementar el objetivo, ¿no? La PAC tiene un objetivo en este siguiente periodo del 40% del gasto que se realice tiene que ser positivo en términos medioambientales y climáticos, no neutro, positivo, ¿no? Una importante cantidad. Estamos hablando de que el total de millones que hablaba antes era el 30%, pues de la PAC en concreto el 40%, ¿no? En la política de cohesión hay un objetivo del 30%. En este caso, además, intentando, por un lado, influir en el enverdecimiento de ciertas políticas y otro es canalizar directamente actuaciones en favor de los temas climáticos, ¿no? Es como pretende la Comisión Europea articular estos fondos, que son, como decía Pablo, fondos que en muchos casos se articulan a nivel de los Estados miembros, ¿no? Pero son cifras enormes, que nunca hemos visto cuando hablamos de políticas de apoyo al medio ambiente en ningún sitio, ¿no? Dicho esto, es verdad que las inversiones y fondos europeos no dejan de ser una pequeña parte del total de gasto público. Y veremos a ver cuál es el comportamiento nacional con los planes de recuperación que se diseñen aquí más allá de los fondos europeos, ¿no? Porque presión y necesidad hay en varios ámbitos, ¿no? Pero me quería referir, además de los instrumentos que existen del presupuesto, a dos que, bueno, casi los voy a juntar en uno, que tienen que ver con las acciones que se canalizan a través del Banco Europeo de Inversiones. Unas con los propios fondos del Banco Europeo de Inversiones, que ya sabéis que el banco es un banco público del que son accionistas los Estados miembros, en este caso de momento 28, parece que dentro de poco 27, la salida del Reino Unido, y los fondos que canaliza el presupuesto y los fondos propios que tiene el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? En este sentido, este es un instrumento bien relevante, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones, a día de hoy, es uno de los principales actores en la dinamización de grandes inversiones en Europa. ¿Okay? Hay que añadirle a todo eso la capacidad de movilización que tiene, el hecho de que el año pasado adquirió un compromiso elevando las cifras que pretende desarrollar en favor, también no neutras, en favor de los temas climáticos. Dice que a partir de 2025, quiero recordar, eran el 50% de las actuaciones que se canalicen a través del Banco Europeo de Inversiones, tienen que ser positivas para el clima. ¿Ok? Nada menos.
Además, establece el objetivo, ¿no?, de movilizar 1 trillón, ¿no?, por sí solo hasta el 2030, que serían los 1.000 millones, o sea, el millón de millones en castellano. ¿Ok? Yo creo que la canalización de fondos a través del programa InvestEU, que muchas veces se ha hablado en agenda pública, ¿no?, sobre este programa, que tiene que ir reforzado incluso en este nuevo periodo, ¿no?, y que en gran medida tendrá esta canalización de fondos destinados a los fondos en favor del clima, yo creo que es una enorme medida que debemos de aprovechar. Enorme en lo que decías de ambición, enorme en lo que comentabas también del volumen de fondos que se están dedicando en los presupuestos europeos, en los programas europeos, que aunque es verdad que son una pequeña parte del conjunto de los fondos públicos, son muy importantes por lo que suponen en inversión y por lo que arrastran después también de movilización de recursos públicos y privados en los Estados miembros, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un efecto palanca clarísimo, ¿no?, de a partir de allí intentar movilizar otros recursos, ¿no? Entonces, no es tanto el volumen de recursos que se ponen encima de la mesa, sino la capacidad de multiplicarse que tiene. En ese sentido, yo creo que es muy relevante esta visión macro que hacías, ¿no? Y el papel del BEI, que efectivamente a veces pensamos en los fondos y pensamos solamente en Next Generation, pero el BEI está ahí como un factor clave. Te añado un punto, sí. Si me permites, se me había olvidado. De la parte de ingresos, ¿no?, se diseñan también algo que se llaman recursos propios, ¿no?, o impuestos, por traducirlo al común de los mortales, ¿no? Esos recursos que intenta diseñar la Comisión Europea para que no sean los Estados miembros los que aporten de su presupuesto, en gran medida también contribuyen, más allá de la recaudación, obviamente la financiación, a incentivar acciones en favor del Green Deal, ¿no? Se habla de impuestos sobre el plástico, del famoso ajuste de carbono en frontera, que tan difícil va a ser implementarlo, pero tan útil puede ser, o del mercado de emisiones ampliado, ¿no?, que bueno, en camino está esa modificación, ¿no? En cierta medida... Sí, perdona, Ricardo, termina. Yo creo que hay medidas por varios ámbitos de gasto y de ingreso, en este caso, que van bien alineadas, como decía antes Pablo, en esta propuesta de la Comisión. Y que iba a comentar que en cierta medida también confirman esa posición de liderazgo europeo en el mundo a nivel global, ¿no?, como una fuerza motor del Green Deal, algo que el propio Pacto Verde incorpora, y que queremos ser líderes en el mundo, queremos estar a la vanguardia, queremos tirar del resto, ¿no? Y efectivamente medidas como la del ajuste del carbono en frontera ayudan a eso también, a tener un liderazgo global, un liderazgo internacional por parte de la Unión Europea. Yo no sé vosotros, pero a mí no se me ocurre ninguna política concreta que haya tenido un volumen de apoyo tan importante en cuanto a transformación y una capacidad de transformación tan grande como esta, ¿no? Probablemente por el momento que estamos viviendo, probablemente por el cambio tan tremendo que supone, ¿no? Porque esto no supone cambiar el modelo energético, por ejemplo, que ya sería mucho, ¿no? Pero supone cambiar el modelo energético de edificación, de movilidad, de alimentación, el modelo de vida, en definitiva. Entonces, claro, la dimensión es tremenda. Inés, seguro que tienes cosas que subrayar, que completar y que añadir a lo que comentaban Ricardo y Pablo. Bueno, en línea con lo que estabas diciendo, también supone cambiar el modelo del sistema financiero, en cierto modo, ¿no? Y bueno, voy a complementar lo que han dicho Pablo y Ricardo. Ellos han hablado de gasto público, de inversión pública, y yo voy a hablar de la inversión que viene del sector privado, ¿no? Y como Ricardo, también me voy a retrotraer un poco, y me voy a retrotraer un poco más al año 2015, que es un poco el punto de inflexión hacia esta Europa sostenible y, bueno, no solamente Europa, es la agenda global en general, pero bueno, hablando de Europa, el 2015 supone un hito porque se aprueba la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recoge 17 objetivos, que son los famosos ODS, y en diciembre la Cumbre de París del Clima aprueba el compromiso de todos los países para no alcanzar más de 1,5 grados de aumento de la temperatura con respecto de la era preindustrial, ¿no? Entonces, el año 2015 supone un hito y la Unión Europea, no voy a hablar de los ODS porque sé que no es el tema y porque además, en concreto, para la mayoría de los ODS la Unión Europea no tiene competencias.
pero sí para los temas climáticos, y de hecho el Acuerdo de París, la Comisión Europea rápidamente lo traduce en compromisos específicos que tenemos que cumplir los europeos. Tengo una presentación para intentar hacerlo un poquito más llevadero este tema de las cifras. Bueno, pues los objetivos a los que se comprometen los países signatarios del Acuerdo de París se traducen a nivel europeo en 3 grandes compromisos para 2030, ¿no? Por un lado, que las emisiones no superen el 40% de las emisiones de 1990, que el consumo para energías renovables sea al menos, que el consumo de energías renovables en el sistema eléctrico sea al menos de un 32% y que se produzcan mejoras en la eficiencia energética de al menos un 32,5%. ¿Vale? Estos son los objetivos para 2030. Para 2050 es el objetivo súper ambicioso, pero que ya está recogido en ley, que es llegar a la neutralidad climática como continente. ¿Vale? Y ahí también Europa quiere marcar el liderazgo, es el primer grupo regional que se compromete, y en el caso europeo se compromete por ley, a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero claro, la pregunta a estos objetivos tan ambiciosos es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta alcanzar estos objetivos para 2030? ¿Cuánto cuesta la neutralidad climática en 2050? ¿No? Bueno, pues la Comisión Europea ha calculado que nos va a costar 260.000 millones de euros adicionales cada año de aquí al 2030. Quiere decir que además de lo que estamos ya o llevamos ya invirtiendo en los sectores, digamos, más sensibles, ¿no? Como es la energía, el agua, el transporte, necesitamos invertir 260.000 millones al año más para poder conseguir estos objetivos, ¿vale? Y bueno, la pregunta que se haría Warren Buffett es, ¿y esto quién lo paga? Pues parece que el sector público no tiene capacidad para afrontar este reto, ¿no? Y por otro lado, el sector privado, sabemos que en estos momentos hay exceso de liquidez, que el sector financiero europeo tiene en activos 100 billones de euros, con lo cual capacidad para financiar la habría y necesidad de financiación la hay, pero la pregunta es, ¿esto es suficiente? ¿Es suficiente que haya una necesidad y es suficiente que existan los recursos financieros para que el sector financiero privado entre en esto? Bueno, pues un año y medio después, el G20 con una task force que se llama Task Force for Climate Disclosure, for Climate Financial Disclosure, que es una task force para identificar, entre otras cosas, los riesgos a los que se enfrenta el sector financiero, identifica que hay riesgos físicos y riesgos de transición añadidos a los riesgos que habitualmente considera el sector financiero, ¿no? Hay riesgos asociados a los daños sobre los activos y las infraestructuras derivados de las inclemencias climáticas o del cambio en los fenómenos meteorológicos, y hay otros riesgos asociados a la propia transición, al propio cambio de regulación, los cambios en la tecnología, los cambios en los mercados, en las preferencias de los consumidores, etc. Estos 2 grupos de riesgos, los riesgos físicos y los riesgos de transición, se añaden a los riesgos habituales del sector financiero, ¿no? Entonces, en estas condiciones, esta diapositiva intenta mostrar estos 2 efectos, ¿no? Por un lado, existe una necesidad de que el sector financiero financie las necesidades derivadas del cambio climático, pero el cambio climático introduce riesgos adicionales en el sector financiero, ¿no? Y en estos momentos, si una vez superada, entre comillas, la crisis financiera del 2008, lo último que queremos es introducir más riesgos en nuestro sector financiero. Así que estos 2 movimientos combinados, el hecho de que hay necesidad de financiación por un lado y de que el cambio climático introduce riesgos adicionales en el sector financiero, llevan a la Comisión Europea a definir un plan que llama Plan de Finanzas Sostenibles, ¿vale? Lo estoy simplificando un poco todo el proceso. Previamente a ello hubo un grupo de expertos, pero bueno, por no entretenerme en cosas que no son tan relevantes para el tema que nos ocupa, ¿no? Entonces, el Plan de Acción de la Unión Europea para Finanzas Sostenibles se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, lo que ya hemos dicho, quiere reorientar los flujos de capital hacia las inversiones sostenibles. Por otro lado, quiere integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, ¿no? Que también lo hemos hablado.
Y un tercer aspecto que es fomentar la transparencia y el largoplacismo. ¿Por qué es importante fomentar el largoplacismo? Porque los retos a los que nos enfrentamos requieren de tiempo, requieren de inversiones que necesitan tiempo para madurar, requieren de innovación, requieren de modificar las capacidades de nuestros empleados, requieren de tiempo. Y los resultados a corto plazo no pueden estar hipotecando las inversiones que necesitamos a largo plazo, ¿vale? Por eso el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles incluye este tercer pilar. Y en torno a estos tres pilares desarrolla una serie de acciones que he especificado aquí. Me voy a centrar en la que yo considero que hoy por hoy es la más importante, que es la taxonomía. La taxonomía es la iniciativa en torno a la cual pivotan muchas de las siguientes iniciativas, ¿no? La taxonomía consiste en identificar, o sea, es un sistema para identificar actividades, no sectores, sino actividades que contribuyen al cambio climático, por simplificarlo, ¿no? Nos va a dar un diccionario, nos va a decir qué actividades son verdes y qué actividades no lo son. En el caso concreto del resultado final que tenemos ahora, nos va a decir qué actividades son verdes y qué actividades contribuyen a que otras sean verdes, ¿vale? Es lo que llaman las green o las greening activities, ¿no? Y entonces, bueno, ahí he puesto, no me quiero extender, he puesto un poco el detalle de en qué consiste la taxonomía. Las actividades tienen que centrarse en mitigar el cambio climático o adaptarse al cambio climático, o utilizar de manera sostenible los recursos hídricos y marinos, o ayudar en la transición hacia una economía circular, o prevenir y controlar la contaminación, o proteger los ecosistemas y la biodiversidad. En el momento en el que estamos actualmente, la taxonomía se ha centrado en los dos principales objetivos relativos al cambio climático, que son la mitigación y la adaptación, pero está pendiente de desarrollar el resto de objetivos ambientales, porque ya sabemos que el cambio climático es solamente un aspecto de la problemática ambiental, ¿vale? Bueno, y por último, y ligando un poco con lo que han estado hablando Ricardo y Pablo, el Green Deal prevé la revisión de este Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Este Plan de Acción se aprobó en 2018, y ya en 2020 se prevé su revisión. ¿Por qué? Bueno, pues primero, por un lado, el lanzamiento del Green Deal, la situación de pandemia que estamos viviendo han hecho replantearse muchas cuestiones. Y en concreto, el Plan de Finanzas Sostenibles, que no está agotado en ningún caso, solamente se han desarrollado aspectos relativos a la taxonomía, aspectos relativos, por ejemplo, a la información a los inversores, ¿no? Informar a los inversores, al inversor minorista, de cuál es el impacto que sus inversiones pueden tener sobre el medio ambiente, o si desea que sus inversiones sobre el medio ambiente tengan un impacto positivo, ¿no? Por ejemplo. La taxonomía, que a partir de ahí y a partir de esta definición de lo que son actividades verdes, va a apoyar a una clasificación de bonos verdes y a otro tipo de etiquetas para productos financieros. Y una tercera parte, que es la parte de la regulación prudencial, que no se ha desarrollado. Bueno, pues lo que está previsto es que la revisión del Plan de Finanzas Sostenibles lo que haga es, por un lado, desarrollar las partes que quedan pendientes, por ejemplo, de la taxonomía, de desarrollar las partes que aún no se han iniciado del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación prudencial, que es intentar identificar o demostrar hasta qué punto una inversión verde es más rentable, ceteris paribus, que una inversión marrón, o que una inversión marrón es menos rentable, ceteris paribus, que una inversión verde, ¿vale? Es un poco la ponderación de riesgos. Esto es un tema súper sensible. Esto no se ha desarrollado todavía y está previsto que se desarrolle. También hay otros aspectos, como los aspectos relativos a la información no financiera, al grado de cumplimiento de la taxonomía. Bueno, pues esto que está desarrollado en una directiva, está prevista la revisión de esta directiva también. Así que, y probablemente pues temas nuevos que surjan en la consulta que la Comisión Europea lanzó en el verano de 2020 y que harán con todo esto construir un plan de finanzas sostenibles mejorado que apoye a los recursos públicos que la Unión Europea ya ha puesto en marcha. Entonces, este plan es muy importante, nació antes del Green Deal, pero es un elemento fundamental para poder apoyar el flujo de recursos financieros que necesitamos
para hacer la transición a este nuevo patrón, pues como has dicho tú, no solamente energético, sino económico, industrial, social, financiero, etcétera. Muchísimas gracias, Inés. La verdad es que vaya capacidad de síntesis habéis tenido los tres. Yo creo que nos habéis guiado por un recorrido muy claro, empezando por cuestiones mucho más concretas que iniciaba Pablo, hablando de sus instrumentos como el Next Generation, hablando de los planes de desarrollo rural reforzado, de los mecanismos de recuperación y resiliencia, de transición justa, etcétera, etcétera. Ricardo nos ha hecho subir un poco más la mirada hacia un enfoque más global, ¿no? Hablando de una perspectiva más amplia, del primer plan que recoge del 2021 al 2027 junto con el Next Generation que habla ya de 2021 y 2024 con objetivos más claros e instrumentos más claros. Nos ha introducido en todo lo que supone el BEI y finalmente Inés nos acompañaba a volver la mirada hacia el ámbito de la financiación desde lo privado, ¿no? Por tanto, creo que hemos tocado tres aspectos que componen un puzzle bastante completo de lo que es los instrumentos financieros que el Green Deal hoy en día pone a disposición. Me gustaría que empezáramos a desentrañarlos un poco más, sobre todo con un carácter de entenderlo, pero también propositivo para poder aprovecharlos al máximo posible. Y ahí me gustaría preguntaros, si podemos empezar por Ricardo, ahora por ejemplo, y así cambiamos. ¿Cuáles pensáis, Ricardo, que son los factores críticos de éxito que hay que poner en juego para que estos instrumentos sean lo más eficaces y lo más efectivos posibles? Muy bien. Yo creo que yendo de más general a más concreto, diría tres factores, ¿no? El primero, la demanda, ¿no? Es decir, no consiste en invertir en cualquier cosa, ¿no? En cualquier tipo de proyecto. Creo que aquí, como decía Inés claramente, una parte importante de la inversión vendrá por el sector privado, ¿no? Recordemos que en nuestro Programa Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, se habla de que 1 de cada 5 euros que se movilizará será público, con lo cual la resta queda clara cuál es la parte del privado. Entonces yo creo que identificar dónde están las necesidades de transformación del sector privado es clave, ¿no? Hacer planificaciones sectoriales, ¿no? Más allá de las territoriales, que también a veces son claves, ¿no? Yo creo que ahí es un elemento muy relevante, ¿no? Esas necesidades de inversión privada, ¿no? Y cómo apalancar esos dineros públicos para activar esa inversión privada. Un segundo elemento que destacaría es aprovechar lo que ya tenemos, que además se ha demostrado que con valoración de expertos es bien potente y bien estructurado, ¿no? Me refiero a nuestro PNIEC, ¿no? Que ese Programa Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya tiene definidas actuaciones, que ya tiene una senda bien pensada, ¿no? Pues que sea ese la guía de parte de las actuaciones que se desarrollen, igual que la agenda digital que se ha trabajado, ¿no? Que es otro ámbito que va en paralelo al Green Deal y que es tan importante, ¿no? Como siempre hemos valorado, ¿no? Y bueno, casi aterrizaría una tercera a la hora de la parte que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? A la que se refería sobre todo Pablo en su intervención, esas oficinas de proyectos, ¿no? a las que todos nos referimos, ¿no? Esa necesidad además de que esas oficinas sean multidisciplinares, que es una palabra que creo que a Cristina le encanta, ¿no? Por todo el razonamiento, ¿no? Porque al final, para este tipo de proyectos, con esta cantidad de dinero, con estos objetivos que están tan claros y son complejos, pues necesitas gente que sepa de gestión, que sepa de fondos, ¿no? De gestión de fondos también, ¿no? De fondos europeos, que sean expertos económicos, financieros, ¿no? Y también temáticos, ¿no? Y solo una oficina y no decisiones sectoriales o de un ministerio per se van a poder dar buenas ideas rápidas y que las consigamos además implementar en ese espacio de tiempo que puede parecer suficiente, pero la canalización de fondos es muy importante, muy elevada y por lo tanto no va a ser fácil. Así es, vaya tres temazos que has apuntado. Fíjate que a mí me gusta ya últimamente hablar más que de interdisciplinar, de transdisciplinar. O sea, es decir,
que los diferentes saberes y los diferentes conocimientos se ponen juntos a pensar cómo se gestiona algo, ¿no? O cómo se idea algo, o cómo se planifica algo. Y luego, efectivamente, habrá una visión jurídica, una visión económica, una visión técnica, una visión sociológica, por supuesto. Pero hay una parte muy importante que tiene que salir de esos saberes compartidos, ¿no? Esos saberes comunes, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo también coincido contigo en que ese es uno de los factores absolutamente clave. Inés, tus factores claves de éxito. Bueno, yo creo que uno de los factores que son necesarios para que el plan de finanzas sostenibles tenga éxito es que las entidades financieras, bueno, lo deben adoptar porque va a ir por forma de regulación, pero que lo sepan adoptar, ¿no? El problema es que el riesgo derivado del clima, o sea, los riesgos en las entidades financieras se han medido siempre tomando bases históricas y haciendo proyecciones al futuro. Uh-huh. El problema es que los riesgos derivados del clima no los podemos medir así. Básicamente porque no tenemos bases históricas. Hasta ahora no se han recogido datos sobre los riesgos derivados del clima, con lo cual la manera habitual de medir el riesgo pues no nos vale y tenemos que idear metodologías nuevas. Y esto es muy complicado. Pero bueno, se hará. Me consta que hay mucha gente trabajando en ello y que empiezan a haber metodologías que bueno, que al menos sirven para dar algunos pasos, así que, pero bueno, me parece que eso es uno de los principales factores críticos de riesgo. Y ligado con esto, me parece que está todo lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Que son los datos que necesitamos para medir los riesgos, pero también de dónde los obtenemos y hasta qué punto vamos a compartir los datos. Y me explico. Uh-huh. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo a nivel europeo, como mínimo, para ser capaces de construir bases de datos y aprovechar todo el potencial que nos ofrece la digitalización, el Big Data y todo lo que tiene que ver con la explotación del dato, ¿no? Si ya es difícil tener datos, pues cuánto nos ayudaría saber que pues, si queremos medir el impacto ambiental de una empresa de porcina en Aragón, pues seguramente hay otras empresas porcinas en latitudes semejantes a las de Aragón, no sé, probablemente en Kenia o en Italia y ya a nivel mundial ni te cuento. Entonces, si pudiéramos todos poner en común datos, información sobre el desempeño ambiental, que pudiéramos compartir y pudiéramos explotar esos datos en beneficio de todos, pues a mí eso me parece que sería un factor crítico de éxito impresionante. Sería sé que estamos lejos de eso, pero yo creo que es que podemos tener las herramientas, o sea, la digitalización y el Big Data nos permiten muchísimas cosas. Entonces, yo creo que con eso avanzaríamos mucho. Y un tercer factor crítico de éxito que está relacionado con los otros dos es todo lo que, y con la transversalidad, es lo que tiene que ver con la relación o la colaboración con la ciencia, ¿no? Que el sector financiero, que siempre, bueno, como todos los sectores, es un sector endogámico, pues necesita establecer objetivos basados en la ciencia y necesita de los científicos para poder gestionar las metodologías de medición del riesgo. Así que serían un poco esos tres, que son un poco uno con tres facetas, ¿no? La gestión del dato y la colaboración en la captura y gestión del dato, las metodologías de riesgo y la colaboración con la ciencia. Fantástico, de todos muy relacionados con la gestión del conocimiento, o sea, en el fondo estamos hablando de gestión del conocimiento y fíjate, todo el planteamiento europeo de modernización de la economía tiene dos pilares, ¿no? La parte verde, el green y la parte digital, ¿no? En este caso coinciden totalmente y efectivamente se trata de poner la tecnología al servicio del bien común en este caso, ¿no? Hablaríamos de Big Data y entiendo que también de Open Data, ¿no? Por lo tanto es un campo amplio, efectivamente. Muchísimas gracias. No sé si te han dejado algo, Pablo, seguro que sí, algún factor nuevo que quieras añadir. Seguro que sí. Yo me centro de nuevo en la parte pública, tengo ahí mi sesgo profesional y ahí creo que es fundamental la actitud con la que se aborde esta oportunidad. Estamos acostumbrados, sobre todo en política regional, a tener una actitud muy reactiva. A ver cuánto nos toca, ¿no? Y yo creo que el cambio aquí tiene que ser determinante.
tenemos que tener capacidad de elegir bien las estrategias. Entonces, para elegir bien las estrategias hace falta una actitud de que ponga en valor la oportunidad que esto supone y que esa puesta en valor se traduzca en recursos, que se traduzca en concederle un nivel de importancia para que la toma de decisiones después esté respaldada. Entonces, para poder elegir bien hace falta que esto se coloque en un nivel jerárquico importante y que se le asignen recursos y ese para mí es uno de los factores de riesgo fundamentales, porque si no se elige bien, si el planteamiento es hacer un poco pesca de arrastre a ver qué cogemos, pues el resultado será muy malo. Será que perderemos capacidad de absorción de una financiación en la que nos jugamos muchísimo de nuestra capacidad de respuesta a la crisis y nuestra capacidad de salir reforzados hacia este nuevo modelo que parece que está enfocando la Unión Europea. Entonces, muy derivado de eso está la conexión entre la toma de decisiones más estratégica, digamos más política, y luego la parte más técnica, la de selección de los proyectos. Estos dos niveles siempre tienen un margen de desconexión. Entonces, los grandes números y el confundir la planificación con la realidad, pues muchas veces hacen que haya una distancia entre lo que está planificado hacer y lo que se hace en realidad. Entonces, yo creo que es necesario que estos dos niveles estén coordinados y que se seleccionen proyectos. Al final, gran parte de la financiación de estos mecanismos, para la parte que se refiere a los estados y las regiones, viene determinada por un cumplimiento de unas condiciones. Básicamente, que ejecutes los proyectos y los pagues en un determinado plazo. Entonces, si no se elige bien la estrategia con la que abordar cada mecanismo, si no se elige con una realidad que te permita realmente saber qué capacidad de absorción real tienes, el resultado será malo. Entonces ese para mí es el principal foco de riesgo. Ricardo creo que lo describe a la perfección. Hace falta mucho conocimiento conjunto para que eso funcione y no solamente una visión global estratégica o no solamente una visión técnica, sino una cosa conjunta y común. Y luego, particularmente, me preocupa y me interesa mucho el cómo se va a canalizar la distribución de fondos en el mecanismo de recuperación y resiliencia, porque es el corazón del Next Generation, el volumen más grande de financiación, y esa toma de decisiones puede significar el éxito o el fracaso, ¿no? Donde se ponga el nivel de selección de proyectos, cómo se gestione las presiones, digamos, más políticas de las cuotas, etc. Esos, para mí, son los riesgos más potentes a nivel de la parte pública. Pues muchísimas gracias por esta fotografía y vamos a seguir por la parte de los riesgos, efectivamente, porque yo ahora hablaba de factores críticos de éxito, creo que han quedado muy bien reflejados todos, no hace falta que se vuelvan a repetir, pero existen también riesgos, y riesgos que más valdría tener presentes cuanto antes con la voluntad de poder gestionarlos, ¿no? De poder poner en marcha los mecanismos que de alguna forma los minoren lo máximo posible, ¿no? Inés, empezando ahora contigo, ¿cuáles crees que son los principales riesgos que tenemos delante que podrían dificultar de alguna forma que este planteamiento no solamente fuera exitoso, sino que fuera todo lo exitoso que tiene que ser? Bueno, yo señalaría dos que se refieren más al plan de finanzas sostenibles, pero creo que podrían ser extensibles también al resto de temas que estamos hablando, incluso en general a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Uno de ellos es que actuemos con la rapidez necesaria, porque creo que la rapidez que necesitamos es muchísimo mayor de la que estamos desplegando. Entonces, creo que uno de los problemas es la rapidez, ¿no? Que el sector financiero se ponga realmente en este nuevo mindset, en este nuevo estado mental, de una manera inmediata. Ese sería el primer riesgo que veo, que no se haga de manera inmediata. Y el segundo riesgo que veo es que haya injerencias, digamos, no técnicas o políticas o industriales o del tipo que sean, a la hora de definir algunos temas. En el caso, por ejemplo, de la regulación prudencial, ¿no? Cómo se miden, en qué medida lo verde y lo marrón
ponderan los riesgos de un determinado proyecto, en qué medida si lo verde deberíamos sobrevalorarlo por el hecho de ser verde, o lo marrón deberíamos infravalorarlo por el hecho de ser marrón. Lo que yo veo un riesgo es que esas decisiones no se tomen con criterios técnicos y financieros, sino con criterios políticos o digamos, con criterios no técnicos. Y entonces distorsionen y contaminen y resten credibilidad a todo el plan. Rapidez y criterios técnicos, ¿no? Serían un poco los dos, o sea, garantizar que los criterios técnicos es de velar porque estén allí. Perfecto, dos riesgos concretos. Pablo, tus 2 o 3 riesgos principales que verías aquí. Pues coincido con Inés en el riesgo principal y estaba relacionado un poco con el factor crítico que os decía antes, de que la toma de decisiones se haga con la mayor información posible, ¿no? Esto es una manera de decir decisiones no técnicas. Elegir bien la estrategia, que la estrategia nacional y que la estrategia regional estén bien orientadas a cada mecanismo y que sean estrategias a largo plazo, porque si no se elige mal, si no se elige bien, perdón, a lo que vamos es a una pérdida de financiación y a una pérdida de oportunidad. Y no darle la importancia que tiene, y el no darle la importancia que tiene es atender esto con menos recursos de los que necesita. Es decir, si son las mismas personas o los mismos organismos quienes al mismo tiempo están tratando de atender las demandas del mecanismo de recuperación y atender REACT-EU o de atender... solo vas a mirar a un sitio bien a la vez. Es necesario repartir juego para que distintos organismos se puedan ocupar como se debe de cada mecanismo, o perderemos la oportunidad. Perfecto. Vuelves a insistir, ¿no? La necesidad de elegir bien, de gestionar bien, de que la parte administrativa, técnica, etcétera, esté bien dispuesta al objetivo. Genial. Es determinante, yo creo. Totalmente. ¿Ricardo? Bueno, pues intentando no repetirme y cogiendo un poco mis palabras de antes, el primer riesgo que evitaría es el tratar de inventar la rueda, ¿no? Yo creo que tampoco hay tiempo. Y creo que sea necesario, como decía antes, ¿no? Creo que en este caso hay mucho ya pensado y bien pensado, y repensar ahora rápido y corriendo nunca es buen consejero, consejera, y en este caso pues yo creo que menos, ¿no? Yo evitaría el café para todos. Somos muy dados al café para todos, y es verdad que los repartos preestablecidos pues son relevantes, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de organizar algún tipo de ligera competitividad entre solicitantes, ¿no? De tal manera que dentro de unos mínimos que atiendan cierto cupo de necesidades, sean aquellos que mejor preparan los proyectos, que más enfocados están, que mejor se lo trabajan, esa idea transdisciplinar que decía Cristina antes, pues yo creo que deberían tener un premio. Y luego quisiera que evitáramos el cortoplacismo, ¿no? Quisiera que evitáramos que tanto para sacar adelante el aprovechamiento de estos fondos tan relevantes que se gestionarán en España y que vienen vinculados al presupuesto comunitario, pues evitáramos aquellos proyectos que solo buscan, bueno, algo que es relevante a día de hoy, que es el empleo, pero el empleo a corto plazo, ¿no? Ya tenemos experiencias de iniciativas que solo sirvieron muy temporalmente. Yo creo que evitar inversiones que caigan en el término que muchos usamos en finanzas de activos varados, de tratar de animar actividades que en gran medida no comulgan con este Green Deal, yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que no hay un camino único, pero es verdad que hay caminos que deberían estar muy restringidos, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, hay presión ciudadana, hay presión, yo creo que política, y yo creo que, bueno, sabremos hacerlo, ¿no?
Pues no sé si estaréis de acuerdo con que los puntos en común que yo creo que habéis señalado todos como riesgos serían, por un lado, la rapidez, hay que ser ágiles, hay que saber gestionar. En segundo lugar, el saber elegir, velar por la calidad técnica, velar por la competencia de los mejores proyectos, no hacer repartos del café para todos que decía Ricardo, sino tener unos criterios respaldados técnicamente que permitan elegir los mejores proyectos. Y permitidme que yo añada una de las cuestiones que creo que es clave, ¿no? Que es la ambición. Ambición para que los proyectos sean transformadores. Si vamos simplemente a cumplir el expediente, pues habremos desaprovechado una oportunidad de oro para abordar esa gran transición que tenemos ya en las puertas, ¿no? Que ya en cierta medida se ha iniciado. Por lo tanto, yo creo que a esa mirada de luces largas que apuntabais todos vosotros en las diferentes intervenciones, le viene muy bien y le sienta muy bien un punto importante de ambición para ser capaces de acometer toda esa gran transición. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso de lo más minucioso por los instrumentos financieros que incorpora Green Deal, por los principales factores críticos de éxito, por los principales riesgos que tenemos también, de forma que podamos conocerlos y gestionarlos. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si os ha quedado alguna cosa en el tintero, y si no, os pediría que cada uno me señaléis la principal idea clave con la que quisierais, que las personas que nos ven se quedaran de cada una de vuestras intervenciones. Pablo, empezamos contigo. Bueno, creo que estamos ante una situación excepcional y esa situación excepcional requiere una respuesta excepcional. Entonces aquí la mirada ambiciosa y largoplacista que tú decías creo que es determinante. Después creo que una cosa que ya hemos hablado es el equilibrio entre la parte más política y más técnica. La parte política tiene que escuchar a la técnica para tomar bien las decisiones. Es totalmente determinante y que evitemos caer, por favor, en errores clásicos, ¿no? Reparto por cuotas, que al final solo nos lleva a perder capacidad de absorción de la financiación. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Ricardo? Yo creo que voy a coger una palabra que está en el título de la sesión de hoy, ¿no? Que es la palabra oportunidad, ¿no? Y la usaría para distintos usos, ¿no? Creo que ante una situación excepcional, como decía Pablo, en la que el actor público se ha demostrado tan relevante, ¿no? Para sostener mínimamente algo de lo que nos rodea, bueno, pues este tipo de instrumentos financieros supone una oportunidad para reequilibrar la capacidad de inversión que tienen los estados y las administraciones, ¿no? Que ahora ha quedado bastante dañada, ¿no? Y este impulso comunitario pues viene a reforzarlo, ¿no? A recuperar una parte, ¿no? Creo que también es una oportunidad para el sector privado, ¿no? Yo creo que muchos están sufriendo todavía una situación complicada. Yo creo que este tipo de iniciativas, si se canalizan bien, pues bueno, pueden hacer de los proyectos de futuro que esas mismas empresas desarrollen, proyectos más sostenibles, más resilientes, que la siguiente vez nos pille mejor preparados, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren, pues también es una oportunidad de hacer más Europa, ¿no? El poder vender esto con el apoyo de la Unión Europea, del acuerdo de los 27 Estados miembros y del Parlamento Europeo, pues es una oportunidad de confrontar aquellas ideas que hablan más bien de lo contrario, ¿no? Y yo creo que una buena respuesta puede ser un buen aprovechamiento de estas iniciativas, ¿no? Más y mejor Europa. Inés, tu idea clave. Sí, bueno, yo quería dos, pero venga, dos, que estamos generosos. Es un tema en el que, bueno, este y otros muchísimos, pero este en concreto que es un tema del que nos deberíamos sentir orgullosos de ser europeos. Y no profundizo más porque va un poco en línea con lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Deberíamos sentirnos muy orgullosos de ser europeos cuando hablamos de estos temas, de otros también, pero hablando de este en particular. Y la segunda idea es que todos somos necesarios. El sector privado necesita del sector público, el sector público necesita de la comunidad científica y académica, los bancos necesitan de los meteorólogos y todos juntos sumamos. Estamos en un momento en el que
las cosas no son estancas y que todos tenemos que contribuir. Totalmente, las cosas no son estancas y los retos además son globales, ¿no? Fijaros que os estaba escuchando y me venía a la cabeza ahora dos ideas, ¿no? Primero que en la crisis del 2008 muchos análisis coinciden en que las políticas europeas pudieron ayudar a agravar la gran recesión, ¿no? Ahora las políticas europeas pueden ayudar a acelerar la gran transición. Entonces, ¿qué diferencia de aquel momento a este? Y en segundo lugar, una idea que creo que ha recorrido toda la conversación que hemos tenido. Estamos viviendo una pandemia que nos tiene en estado de shock, la sociedad está preocupada, hay miedo económico, hay miedo de nuestra salud, vemos que el cambio climático es una amenaza cada vez más grande y hoy he visto en todos vosotros y creo que en esta conversación una palabra clave que es esperanza y oportunidad, ¿no? Entonces he visto líneas de futuro y he visto cómo efectivamente estos planes nos sitúan en una senda, nos sitúan en una línea que habla de futuro, que habla de otra forma de vivir, otra forma de hacer las cosas y de que es posible además, ¿no? Por lo tanto, qué interesante que en medio de momentos tan grises y tan preocupantes como los que estamos viviendo, de repente políticas europeas que seguro que falta mucho por concretar, que seguro que son muy mejorables como todo en la vida, que seguro que hay que acabar de perfilar muchas cosas muy importantes, seguro que sí, pero de momento nos están metiendo en una senda que habla de oportunidad y que habla de ilusión. Por lo tanto, dejadme que me quede con eso como resumen final y vayamos a profundizar en ello. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.